Le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Fuentealba, abogado. ¿Cómo está? Buenos días, querido, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo que me están dando acá. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Karim? Bien, también. Gracias por tu ayuda. Comencemos. La verdad, abogado, que cuesta entender un poco la figura en términos de país, en términos judiciales. ¿Cuál es su mirada al respecto? Nosotros tenemos que partir de la base o el análisis primigenio que tenemos que hacer de esta situación es a través de comprender cómo ha funcionado el ordenamiento jurídico chileno en el último tiempo. Nosotros podemos ver como una explosión el problema migratorio en los últimos 2 años, pero este problema viene arrastrándose mucho antes. De hecho, administraciones anteriores ya comenzaron con este problema, y este problema nace porque la legislación que nosotros tenemos hoy en día, y de hecho todavía no se ha implementado la nueva legislación de forma completa, data de 1975. El ordenamiento jurídico chileno regula la migración a nuestro país mediante el decreto ley 1094. Y este decreto ley, como les señalé anteriormente, tiene como fecha de promulgación el año 1975. Posterior a eso hubo unas pequeñas modificaciones en el año 84, pero recién el año pasado, en abril del año pasado, nosotros nos encontramos frente a una nueva ley, una nueva legislación que se acomoda a las necesidades que nosotros podemos tener como país. Eso viene a tratar de solucionar un problema que ya estaba instalado en nuestro país. Desde el 2010 nosotros nos enfrentamos a olas migratorias importantes. Dado la relación que se estrechó entre Chile y Haití en el año 2004 y posteriormente el 2010, después del terremoto que ese país sufrió, nosotros comenzamos a recibir olas importantes de migrantes en Chile. Esto hizo que Chile se volviese un destino interesante para migrantes de diferentes nacionalidades. Por lo mismo, nuestra legislación, nuestra ley estaba anticuada, no servía para enfrentar esta situación. Nos estábamos quedando en el pasado para problemas actuales. Alejandro, pero a ver, cuéntame una cosa. Cuando estamos hablando de cambiar, modernizar, la ley de migración, ¿esto va a significar que van a dejar de entrar por Colchane irregularmente? ¿Van a parar la cantidad de personas que entran? Porque en el fondo no solamente es que entren irregularmente, es que entran, más allá que entres con un papel o sin un papel. Entran igual, digamos. Por supuesto, de hecho, ese es exactamente el problema que nosotros tenemos en estos momentos en Chile. La ley que existe no entrega las herramientas para que se pueda realizar la fiscalización correcta, claro, para que exista un control al ingreso. Porque una vez, como bien señalabas hace un momento, una vez que el migrante ya está en Chile, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya lo tenemos acá y el gobierno, por temas humanitarios, debe hacerse cargo de esto. Nosotros, como país, hemos visto un explosivo aumento del ingreso clandestino, del ingreso ilegal. Como te señalaba hace unos minutos, en el decreto ley 1094 de 1975, en su artículo 69 señala que el ingreso clandestino, o sea, cuando tú ingresas sin una visa, cuando tú ingresas por un paso no habilitado al territorio nacional, es un delito. Entonces, el migrante que hace este ingreso está cometiendo un delito y tiene penas de cárcel, pero comúnmente son conmutadas con la expulsión del país. Ahora, ¿qué es lo que busca esta nueva ley? La nueva ley que se dicta el año pasado, la ley 21.325, busca dar herramientas y clarificar la situación migratoria en Chile. O sea, si tú comparas, evidentemente una comparación un poco exagerada, si tú comparas la cantidad de visas distintas que tiene para tramitarse en Estados Unidos versus Chile, que tenemos una cantidad reducida, es bajo el mismo prisma, porque Chile no se actualizó nunca a los requerimientos de esta nueva época, de esta nueva era. Y finalmente, lo que marca un hito importantísimo en la actual crisis que estamos viviendo en la zona norte del país, es el hecho de que la pandemia que todos estamos viviendo hoy en día, viene a ser un gatillante en cómo se está comportando el migrante. Nosotros, sea la mirada crítica que queramos tener respecto de la situación de nuestro país,
en diferentes materias como de salud, nuestro sistema de salud es mucho mejor en comparación a lo de los países de muchos de estos inmigrantes que están viendo en Chile como una alternativa ya para trabajar o para atender temas de salud. Entonces, en el evento del desarrollo de la pandemia del COVID-19 a partir del año 2020, que nos golpea más fuertemente, nosotros podemos ver que este ingreso clandestino, que como les señalaba el artículo 69 del decreto ley 1094, lo tipifica como un delito. Desde el año 2019, el año 2019 existieron, según las cifras que entrega la PDI, 8.000 casos de ingreso clandestino. Al 31 de diciembre del año 2020 teníamos 13.600 casos de ingreso clandestino, pero al 31 de diciembre del 2021, o sea, hace menos de un mes atrás, nosotros nos encontramos con el salto explosivo de 50.351 casos de migrantes que ingresan de forma clandestina. ¿Y qué se hace ahí? Con los casos que se pudieron registrar. O sea, tenemos claro una cifra negra en la cual nosotros quizás este número es mucho mayor, y con eso tenemos todo el aparataje ilícito que va asociado, porque ya es de conocimiento público. Otros canales, ¿cierto?, con temas de periodismo han hecho investigaciones respecto de verdaderas empresas. No vamos a hablar de mafias de trata, estamos hablando de empresas organizadas que tienen el servicio de traer extranjeros de forma ilegal a Chile. Mira, ¿qué pasa, Alejandro, por ejemplo, en este minuto con la legislación actual? Entran, sea por el medio que sea, pero de manera ilegal, de manera clandestina. Las personas ya los inmigrantes cuando ya están aquí en Chile, y pasa cierto tiempo, ellos pueden regularizar sus papeles, esta cantidad de años, meses, no sé, y dime tú cuál es el periodo, ¿ya pueden regularizar su situación? Para Chile, como ha funcionado Chile siempre, cuando tú haces ingreso clandestino al país, cuando tú haces ingreso por un paso no habilitado, como lo conversábamos hace un instante, tú estás cometiendo un delito. En primer lugar, la normativa no ha cambiado en ese respecto. Pero nosotros como país nos hemos enfrentado a procesos de regularización. El año 2019, por ejemplo, en lo que se ve de repente comparadamente con otros países, en lo que llaman perdonazos migratorios, Chile el año 2019 se enfrentó a un proceso de regularización, o sea, en razón a que la administración del país estaba consciente de la existencia de ciudadanos ilegales o con situaciones irregulares en nuestro país. Hubo un proceso de regularización en el cual muchas personas pudieron adherir para normalizar su estadía acá en el país. Ahora, con el proceso de esta nueva ley, de la ley 21.325, que se dicta el 11 de abril del año pasado, nuevamente se abre un nuevo proceso. Ahora, ese proceso en estos momentos ya está concluido, ha terminado. Ahora, para las personas que hicieron ingreso clandestino al país previo a estos procesos, después de estos procesos de regularización, nosotros los encontramos en un proceso completamente de ilegalidad. Perfecto. ¿Cuál es la única forma que ellos tienen para poder regular su situación de una u otra forma? Es mediante un recurso de amparo. ¿Cómo opera esto? El migrante que ha hecho ingreso clandestino, dependiendo del control, si es fiscalizado por carabineros, por la PDI, se puede constatar que ellos son en estos momentos migrantes irregulares o ilegales dentro del país, ellos van a iniciar el proceso judicial para dar la expulsión. En otros casos, los migrantes dentro de ellos mismos se recomiendan habitualmente el hecho de autodenunciarse. La autodenuncia es presentarse a disposición de la autoridad de la PDI y señalar que ellos han hecho ingreso clandestino, donde la PDI comúnmente los va citando a firmar cada determinado periodo de tiempo, comúnmente y habitualmente esto es semanal. Y al transcurso de un tiempo, al ir a firmar a PDI, ellos entregan la orden de expulsión, que es una resolución judicial, la cual les ordena salir del país. Antes del proceso del COVID, en el 2019, se estaban produciendo estos vuelos, no sé si ustedes recuerdan, en la noticia fue bien comentado que aproximadamente cada 15 días estaban desplegando aviones acá en Chile con los extranjeros que hasta ese momento tenían una orden de expulsión y estaban siendo expulsados del territorio nacional.
Entonces, frente a la pregunta que me hacía Angelito, la única forma que existe en estos momentos para una persona que ha sido, no ha hecho ingreso clandestino al país, es enfrentar la orden de expulsión con un recurso de amparo que se interpone ante la Corte de Apelaciones del lugar donde se encuentra. Es la única vía que existe en estos momentos, y si ese recurso es fallado en contra, sería básicamente la última posibilidad que tiene de regularizarse extranjero, salvo que este recurso se pelee una vez más en Corte Suprema. Pero Alejandro, pero la parte que no me queda clara es, si se moderniza la ley de migración, ¿el proceso va a ser más rápido? ¿El proceso deja de existir? ¿El proceso deja de ser de esta manera y pasa a ser un proceso en que tiene que traer identificación? ¿Qué significa, digamos, en materia práctico? Sí, pero en el práctico cuando va entrando. Lo práctico, la nueva ley, no es que agilice el proceso, lo que busca normar la nueva ley, las visas se puedan solicitar antes de venir al territorio nacional. Ya. Entonces, si tú quieres tramitar, como por ejemplo en el caso de que alguno de ustedes haya podido viajar a Estados Unidos, ustedes tramitan su visa antes de salir de acá, o sea, uno lo revisa acá. Claro. Por lo mismo, la ley, esta nueva ley apunta a eso mismo, a que cualquier persona que busca el ingreso al territorio nacional en Chile lo haga mediante la tramitación de su visa antes de dirigirse al país. O sea, con implicaría que si llega sin la visa se puede expulsar. Claro, o sea, ni siquiera expulsar, no entra. Esa es parte del operativo, cómo funciona la nueva ley. La idea, ¿cierto?, es que el ingreso sea regulado, y por lo mismo una de las noticias o parte de lo que se hizo foco en su momento en cuanto a esta nueva ley es la atribución que se le entrega a los funcionarios de aduana y también a los realizadores de la PDI que se encuentran en los pasos migratorios, para poder dar soporte a ese ingreso clandestino. Alejandro, en términos legales, en este minuto, ¿qué podrían hacer las autoridades con toda la situación migratoria que hay en el momento? ¿Qué pasa también con la delincuencia y qué acciones legales podría tomar un ciudadano cualquiera, por ejemplo, frente a una agresión de un migrante que no tiene papeles, que no está registrado en ninguna parte, que no se sabe en el fondo quién es? La verdad es que el caso es de bastante preocupación. Nosotros nos hemos enfrentado, si no me equivoco, antes de que me presentaran, estaban hablando y estaban mencionando el caso de lo que ocurrió el martes 11 en la agresión a Carabineros. Nosotros nos centramos mucho en eso, en el evento en que una pareja de Carabineros fue atacada, pero ellos, la función que estaban realizando en ese lugar era justamente una fiscalización con un control de venta de drogas. Y lo que lleva, ¿cierto?, a la agresión que sufren los Carabineros es porque los ciudadanos venezolanos que en ese momento estaban en ese lugar trataron de ocultar o resguardar un bolso que después, cuando fueron detenidos, efectivamente tenía drogas. Después tenemos, ¿cierto?, lo que ocurrió el domingo 16 de enero en una feria libre en Arica, donde también en un proceso de detención de ciudadanos venezolanos nuevamente, el cual había sido denunciado por robo, comienzan a atacarse a Carabineros. Finalmente, inclusive, los ciudadanos tuvieron que salir a la defensa de los Carabineros para que estos no fueran agredidos. Entiendo que en cuanto a lo que ocurrió en Iquique, uno de los Carabineros tuvo pérdida de piezas dentales, fractura en su nariz y una clavícula. En el caso de Arica también hubo una fractura nasal por parte de uno de los funcionarios de Carabineros. Entonces, nosotros en Chile tenemos en estos momentos una conciencia social que está creciendo, que está buscando desarrollarse y que busca también ponerse a la altura de las nuevas demandas en nuestra sociedad hoy en día, pero realmente no nos ponen la tarea fácil ver cómo extranjeros que en estos momentos no se encuentran de forma regular en el país están haciendo daño. O sea, nosotros como chilenos sabemos cuáles son las consecuencias que nosotros vamos y atacamos a un carabinero. Entonces, este tipo de comportamiento lo único que ayuda es a estigmatizar más el proceso migratorio que se está viviendo, y que el ciudadano común estigmatice a el extranjero y lo vincule ineludiblemente con la delincuencia. Entonces, los hechos que han ocurrido en el último tiempo, conocemos la manifestación que ocurrió en septiembre, fecha 21 de septiembre del año pasado, en el cual finalmente se terminó con un tema de las carpas y algunas de las pertenencias que tenían los migrantes que estaban en ese momento en la plaza, ¿cierto? Y nos enfrentamos también a la marcha que existe el día de ayer, nuevamente en Iquique.
en el cual se estima que aproximadamente 6.000 personas marcharon y alguna parte de ellas se separó y en algún momento produjo escenas como las que se estaban mostrando recién en pantalla, en el cual nuevamente se quitó la pertenencia. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y esto también es muy importante, porque el ciudadano común, como lo señalaba hace un momento, está vinculando finalmente la migración con la delincuencia. Esto no es en todos los casos efectivo. La migración no es sinónimo de delincuencia. Pero finalmente, en ciudades que están siendo azotadas, como Colchane, en ciudades como el Iquique, que están en estos momentos sumamente golpeadas por este tema, en la televisión se han mostrado suficientes testimonios de vecinos de Iquique, los que señalan que inclusive para llegar a sus propias viviendas tienen que básicamente pagar un peaje y entregando dinero para poder llegar a sus Alejandro, pero lo han dicho los alcaldes, lo ha dicho el gobernador regional, tú mismo acabas de contarnos también algo que también sabíamos, que se relaciona con la situación esta de los golpes a los carabineros. Digamos, tal vez las cárceles no están llenas de venezolanos, claramente es un porcentaje bastante bajo respecto a los chilenos, pero se supone que si estás en otro país que no es el tuyo, no cometes pero ni un error. Vas a intentar trabajar, vas a intentar estar tranquilo, aportar a esa sociedad que te está recibiendo con los brazos abiertos, porque en la tuya, que no has podido tú mismo arreglar, entonces de alguna manera no debería haber nada de esto. No debería haber ni siquiera una relación entre la migración ilegal y la delincuencia. Pero hay igual. Bueno, es parte también de lo que se ve del control. Al no haber una regulación migratoria, también se siente que se entra como en tierra de nadie, me imagino. Claro. Que es. Alejandro, te pasaste por comentarnos, por conversar y darnos tu opinión y tu vista de lo que está ocurriendo a nivel jurídico, a nivel migratorio. Muchísimas gracias por el tiempo y gracias por la invitación. Te agradezco de todo corazón esta instancia para poder conversar temas que yo estimo que son de interés para todos como ciudadanos acá en nuestro país. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Alejandro. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias a ti. Que tengan un buen día. Buen día. Igualmente.